Buenas tardes, profesor. Nosotros le vamos a presentar nuestro generador eléctrico. Los integrantes de mi equipo son Embris Torres Natalia Elena, Hernández Ríos Vanessa, Martínez Raúl Antonio, Reyes Padua José Antonio y su servidora López Martínez Mayra. A mí me corresponde darle la introducción del por qué elegimos nuestro proyecto. Bien, nosotros elegimos este generador eléctrico debido a que tiene un trasfondo teórico en base a los temas vistos en el primer parcial. Algunos de estos son electrostática, electrización de un cuerpo, métodos de electrización, ley de Faraday y generadores eléctricos. Igualmente, nuestra elección fue porque nos pareció visualmente atractivo, útil y económico de realizar. Ahora continuaremos con mi compañera Hernández Ríos Vanessa, quien nos compartirá los antecedentes teóricos de nuestro proyecto. Gracias. Mi nombre es Vanessa Hernández Ríos y yo hablaré de los antecedentes teóricos de la electrostática. Electrización de un cuerpo. La electrización es uno de los fenómenos que estudia la electrostática, la cual trata sobre los fenómenos relacionados con cargas eléctricas en reposo. Los fenómenos eléctricos han sido estudiados por el hombre desde la antigüedad. Sin embargo, se le atribuye a Tales de Mileto el descubrimiento de la electrificación por frotamiento entre un trozo de ámbar y un trozo de piel. Benjamin Franklin, mediante sus experimentos en electrostática, demostró que cualquier material que se encuentre con carga eléctrica es capaz de ejercer una atracción sobre pequeños pedazos de papel. Y estableció que al frotar dos cuerpos, uno de ellos se electriza positivamente, mientras que el otro se electrifica negativamente. Toda la materia está formada por moléculas, las cuales a su vez se componen de átomos, y estos están constituidos por partículas subatómicas que poseen distintas cargas eléctricas. El electrón posee una carga negativa, el protón una carga positiva y el neutrón una carga neutra. El frotamiento, el contacto y la inducción son tres formas de electrificar un cuerpo. Electroscopio. Cuando un cuerpo posee el mismo signo, algún tipo de carga eléctrica, y se pone en contacto con la esfera de cobre del electroscopio, la carga corre por el alambre de cobre hasta las laminillas, las cuales adquieren cargas iguales y se rechazan entre sí. La electrificación que han recibido las laminillas es una electrización por contacto. Las partes que integran el electroscopio son la esfera metálica, el tapón aislante, la barra conductora, laminillas de oro, plata o aluminio, una carcasa de metal y su base aislante. Inducción electrostática. Es una forma de electrización que ocurre en materiales conductores, los cuales redistribuyen la carga eléctrica del objeto causado por la influencia de cargas cercanas. Con esto podemos decir que un cuerpo ha sido sometido a una carga eléctrica influido por los campos electromagnéticos. Este se descubrió en el año de 1753. Algunos generadores electrostáticos son la máquina de Windsorf, el generador Van Graff y el electróforo. Estos se utilizaron en el principio debido al potencial electrostático, el cual era constante en cualquier punto. La inducción electrostática también ayuda a la atracción de objetos ligeros no conductores, los cuales pueden ser globos, papel o incluso trozos de poliestireno a las cargas eléctricas estáticas. Formas de electrización. Frotamiento. Es el efecto de ganar o perder cargas eléctricas, normalmente electrones, producido por un cuerpo eléctricamente neutro. Cuando los objetos están en estado normal, tienen una carga eléctrica positiva y negativa,
en igual cantidad y distribuido de forma uniforme. Al frotar con objeto, las cargas se separan y pasa de un objeto a otro, y este se distribuye uniformemente en sus cargas negativas. Algunos ejemplos son: un globo frotado en tu cabeza, lo colocas cerca de la cabeza de otra persona, provocando que su cabello sea atraído al globo. Al frotar un bolígrafo con la ropa y atraer trozos de papel picado al mismo. O al dormir existe una frotación del cuerpo cobija mediante la cual se hace una transferencia de electrones. Formas de electrización por inducción. Consiste en transmitir electrones sin tocar el objeto a electrizar. Un cuerpo cargado eléctricamente puede atraer a otro cuerpo neutro. Cuando el cuerpo electrizado se acerca al cuerpo neutro, hay una interacción eléctrica entre sus cargas. Las principales características de esta forma de electrización son: un cuerpo eléctricamente atrae a otro cuerpo con carga neutra. No existe contacto entre ambos cuerpos. Hay una redistribución de cargas a la distancia. Algunos ejemplos son: al cargar un globo y acercarlo a papelito sin tocarlo, estos se atraen hacia el globo. Al acercar una máquina electrostática a una varilla cargada, o al acercar la mano a una televisión o un peine. Formas de electrización por contacto. La carga eléctrica fluye entre dos objetos que han sido puestos en contacto directo. Si hay exceso de electrones en un cuerpo, serán redistribuidos entre ambos cuerpos quedando cargados con distinto signo. Si por el contrario hay defecto, uno de los objetos podría ceder electrones a otros, quedando los dos cuerpos cargados con el mismo signo, ya sea positivo o negativo. Un ejemplo es: al poner en contacto dos esferas metálicas cargadas, puestas en sus bordes aislantes, si las esferas son idénticas, la carga se repartirá entre ellas, en partes iguales. Generador eléctrico. Es un dispositivo que convierte la energía metálica rotatoria en energía eléctrica. Según la ley de Faraday, cuando giramos una bobina en el interior de un campo magnético, el flujo de este cambia, lo que genera una corriente eléctrica. Esta ley es el principio que llevó al nacimiento de los generadores eléctricos métricos y lleva su nombre por su descubridor, Michael Faraday. ¿Cómo funciona el generador eléctrico? Cuando el generador se encuentra en funcionamiento, una de las partes genera flujo magnético, actuando como inductor, mientras que la otra parte lo convierte en energía eléctrica, actuando como inducido. Las partes del generador eléctrico son: motor, alternador, sistema de combustible, regulador de voltaje, sistema de enfriamiento y escape, sistema de lubricación, batería, panel de control y el conjunto principal o marco. Existen dos tipos de generadores eléctricos. Se definen según el tipo de corriente que estos producen o proporcionan. Alternadores. Generan corriente alterna. El elemento inductivo es el rotor y la armadura en el estator. Un ejemplo de este tipo son los generadores de las centrales eléctricas. Dínamos o dinámicos. Generan corriente continua. El elemento inductivo es el estator y la armadura es el rotor. Como ejemplo, podemos encontrar el generador de luz que tienen las bicicletas, las cuales funcionan mediante el movimiento de la cadena o al pedalear. También se pueden encontrar en los generadores eólicos, que actúan mediante el movimiento de las aspas ejercidas por el viento. Ley de Faraday. Fue elaborado por el
científico británico Michael Faraday en 1831. Esta ley cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. Faraday establece que el voltaje inducido en un circuito es directamente proporcional al cambio de flujo magnético en un conductor o espiral. Esto significa que si tenemos un campo magnético generando un flujo magnético, necesitamos una espiral por donde circule una corriente para conseguir que se genere la fuerza electromotriz. Faraday también creó el primer generador electromagnético, el disco de Faraday. Este era un disco de cobre que giraba impulsando por una manivela situada entre los extremos de un imán con forma de herradura. El disco de Faraday demostró que se podía generar electricidad usando el magnetismo. Aquí podemos ver un esquema de cómo funciona el disco de Faraday. La ley de Faraday usualmente se expresa mediante la siguiente fórmula. Fm E es igual a dO entre dt, en donde Fm o E representan la fuerza electromotriz inducida, o sea, la tensión, y dO entre dt es la tasa de variación temporal del flujo magnético. Cuando dentro de un campo magnético tenemos una espiral por donde circula una corriente eléctrica, aparecen un par de fuerzas que provocan que la esfera gire alrededor de su eje. De esta misma manera, si dentro de un campo magnético introducimos una esfera y la hacemos girar, provocaremos la corriente inducida. Esta corriente inducida es la responsable de la fuerza electromotriz y sería variable en función de la posición de la espiral y el campo magnético. Gracias. Materiales. Los materiales que vamos a ocupar va a ser un motor de 12 volts, dos LEDs de 1 volt, cable de bocina, un marcador, discos, liga, cartón, un compás, un palo de madera, un cúter y un palo de paleta. Procedimiento. Paso 1. Fabricación de polea. En el cartón haremos una circunferencia de unos milímetros un poco más pequeña que los discos. Primero vamos a pegar los discos a la polea con abundante pegamento. La polea debe de ir en el centro. Para terminar, con el palo de madera perforaremos el centro de los discos y cortaremos. Paso número 2. Base para la polea. Se marcan dos trapecios en el cartón con la altura necesaria para que la polea no choque o se duplican. Pegamos las figuras en pares para crear mayor grosor y soporte. Nuevamente vamos a perforar con el palo de madera en la parte superior de los trapecios. Pegamos la polea a 3 centímetros de distancia de los trapecios. Paso número 3. Base del generador. En este paso solamente vamos a cortar un rectángulo del cartón. Paso número 4. Ensamble de materiales. Se pegan los trapecios en la parte trasera con la polea en la parte central de los mismos. Se colocan unos soportes a cada uno de los trapecios, esto es opcional, y se corta el palo de madera a 4 centímetros de distancia. Para hacer el brazo de la máquina utilizaremos el palo de paleta y el palo de madera. Cortamos el palo de paleta a una altura que no roce con la base y pegamos. Luego se pega el motor eléctrico dejando el espacio para el libre movimiento de la polea y se coloca la liga abarcando un área del motor y la polea. Por último se conectan los LEDs entre sí conectando la parte positiva de uno a la parte negativa del otro y viceversa. Seguido de esto se conectan los cables del motor o los dos puntos de conexión de los LEDs. Por último se pegan los LEDs a la parte frontal de nuestra base. Y listo, ya tenemos elaborado nuestro generador eléctrico.
Hola, soy José Antonio Reyes Padua y yo hablaré sobre el funcionamiento de nuestro generador eléctrico. Nosotros, al mover la polea que está conectada hacia el motor, generamos energía eléctrica, que a su vez pasa por los cables y llega hasta nuestros focos LED. Pero, dependiendo de hacia qué dirección se gire la polea, el foco LED prenderá. Por ejemplo, si nosotros giramos la polea hacia enfrente, el foco LED de color verde prenderá. Pero si lo giramos hacia atrás, el foco LED rojo es el que va a prender. Y sería todo. Bueno, concluimos que el generador eléctrico es funcional en ocasiones donde la energía eléctrica no esté a nuestro alcance, haciendo un modelo del mismo a una escala mayor. En base a la teoría, conocimos que el generador eléctrico convierte la energía mecánica a energía eléctrica sin la necesidad de estar conectado a una corriente directa y así ayuda a crear generadores portátiles. La energía eléctrica es algo en lo que convivimos cotidianamente, debido a que se presenta en todo, en casi todo lo que usamos, como lo es focos, lámparas, televisiones, refrigeradoras, celulares, lavadoras, carros, microondas y muchísimos más aparatos electrónicos. Bueno, pues esto es fundamental y es una necesidad que tenemos hoy en día. Y pues esto es todo. Muchísimas gracias.